Ahí está. Bueno, después le pido a Mati que suba. Bueno, arrancamos entonces con la clase. Ahí ustedes ven el Power. ¿Están viendo el Power de clasificación? Bien, excelente. Bueno, este es el que ustedes tienen en la clase que dimos en forma, digamos, asincrónica, ¿sí? ¿Ustedes pudieron ver esa clase asincrónica? Lo que vamos a hacer ahora es ir viendo, entonces, un poquito, ¿sí? ¿Qué es eso de clasificación? Y si ustedes tienen alguna duda respecto de ese tema. Nosotros habíamos arrancado con proceso contable, ¿se acuerdan? Y decíamos, bueno, captábamos los datos, los clasificamos, luego los vamos a registrar, previa una medición, ¿no es cierto? Le tenemos que dar un valor, los tenemos que medir, y luego sí va a salir esa información contable de presentación, alguna obligatoria a terceros, y otros que van a ser informes contables que pueden ser que queden dentro del ente, ¿sí? Es información contable. Entonces, captación de datos es todo lo que nosotros vimos la clase pasada, cuya herramienta principal, ¿cuál era? Los comprobantes, ¿se acuerdan? Ahora, una vez que nosotros tenemos esos comprobantes, por ejemplo, como me preguntaban hace un ratito, una factura, un recibo, bueno, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y bueno, por ejemplo, podría tener una factura original por una compra de insumos, ¿sí? Entonces, tengo facturas por compras de insumos, ¿sí? O puedo tener una factura por prestaciones de servicios que he efectuado, ¿sí? Entonces, una factura duplicada. Bueno, entonces voy agrupando de alguna manera ese tipo de comprobantes y para poder registrarlos, la idea es poder darle un nombre. ¿Sí? Por eso aparece esta etapa de clasificación. ¿Sí? Esta etapa de clasificación. Fíjense, ustedes ahí tenían un cuadrito en donde tenían los datos son revelados, los clasificamos, les damos un valor y los registramos. Nos queda luego, entonces, la salida de esa información ya procesada. ¿Está bien? Este vendría a ser como un resumen de todo lo que sería clasificación, ¿sí? Por eso aparecen las cuentas y demás, pero vamos de a poquito, ¿sí? Para llegar hasta ahí. ¿Vamos? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Nos vamos situando en la etapa? Pueden ir contándome, ¿eh? Bueno, dice, para sistematizar de manera ordenada todo, ¿sí? Lo que hacemos es utilizar unidades formales de registración, a los que llamamos cuentas. Concretamente, ¿sí? ¿Qué es esto de cuentas? ¿Sí? ¿Qué es este nombre que aparece de cuentas? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, yo les decía, bueno, prestábamos servicios, tenemos entonces servicios prestados, ¿sí? Si nos hubiésemos dedicado a vender, qué sé yo, no sé, mates, ¿sí? Como recuerdos, ¿sí? Tendríamos ventas que hemos realizado. Bueno, entonces, a esas prestaciones de servicios, a esas ventas, a esos insumos que compramos, esos sueldos que tenemos de los empleados, los sueldos que también adeudamos de los empleados, la luz que consumimos, la luz a pagar, ¿sí? Que debemos por ese consumo, le vamos dando nombres, ¿sí? Esos son las unidades formales de registración. A eso es que nosotros vamos a llamar cuentas, ¿sí? Por eso les dice que es la herramienta que se utiliza para registrar aumentos o disminuciones, ¿sí? En los activos pasivos patrimonio neto, es decir, específicamente en los elementos de la igualdad contable. ¿Se entiende esto? A ver, díganme ustedes. A ver qué me preguntan ahí. Bien, perfecto. Ahí vamos, perfecto. ¿Sí, chicos? A ver, ¿qué me preguntan? Sí, sí, va entendiendo. Exacto. Bueno, listo. Entonces yo sigo y cuando ustedes algo no me entienden o me quieren hacer una pregunta, me dicen, ¿sí? Perfecto. Ahora, yo les digo, bueno, por ejemplo, los servicios prestados, las ventas realizadas, o por ejemplo, el efectivo que tengo, ¿sí? Que también tengo que darle un nombre. ¿Qué estoy haciendo? De alguna manera estoy organizando en forma homogénea, ¿sí? Esos elementos, ¿sí? Digamos que cuando vamos a decir, bueno, ¿cuándo tengo dinero que está aumentando? ¿Cuándo tengo dinero que está disminuyendo?
cuál es la cantidad de dinero que me quedó, o cuál es el importe de los insumos que compramos, por cuánto le dimos de baja esos insumos, cuántos insumos me quedó. Cuando estoy hablando de eso, me estoy refiriendo a cada uno de esos elementos en forma particular, ¿sí? Por eso es que le llamamos cuenta. Cuando estamos hablando de las cuentas, estamos hablando de cada uno de esos elementos en forma individual. ¿Se entiende? ¿Sí? Obviamente que entonces vamos a tener cuentas que representen al activo, otras que representen al pasivo, otras que representen el patrimonio neto, y como el patrimonio neto por ahora y para ustedes está formado por el capital y los resultados, vamos a tener cuentas también de resultados positivos y resultados negativos. ¿Sí? Ahora, yo les digo, bueno, esto es una cuenta, estamos hablando de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué es una cuenta? ¿Cómo lo puedo ver una cuenta? ¿Sí? Y una cuenta tiene elementos, y esos elementos son primero la forma gráfica, un título, y elementos que son cuali y cuantitativos. La forma más sencilla, que es la que les mostrábamos, es la de una letra T, en donde ahí le separamos el lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan de la igualdad contable? Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Bueno, si en ese igual trazamos una línea, es como que dividimos, ¿sí?, en dos miembros y tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Un lado izquierdo al que ya me adelanto y les digo, le vamos a llamar debe, y un lado derecho al que me adelanto también le vamos a llamar haber, ¿sí? Debe acá, haber acá. Entonces tenemos que el activo, fíjense, nace del lado izquierdo de la igualdad, al que le vamos a llamar debe. El pasivo y patrimonio neto nacen del lado derecho de la igualdad y los vamos a llamar haber, ¿sí? Por ahora vamos con eso. Entonces, acá tenemos otro diseño, ¿sí? Es la misma cuenta, fíjense acá, cuando tenemos debe y haber, ¿sí? Lado izquierdo y lado derecho. Vamos a la de recién. Sería esta parte, miren, esto de acá, ¿lo ven? Como si la T estuviera acá solamente. Debe y haber, esta partecita sola, ¿sí? A ver ahí, ¿qué me preguntan? Sí, sí. Profe, las filminas las subís al aula. Están, chicos. El material ustedes lo tienen dentro de las clases virtuales, tienen material clase tal, y ahí lo tienen, ¿sí? Una vez que nosotros subimos la clase, también le subimos en PDF. Yo estoy mirando acá porque pienso que estoy mirando a ustedes, ¿sí? En vez de mirar allá a la cámara. Subimos, además de la clase, le subimos en PDF la clase, así que lo pueden buscar porque está ahí, ¿sí? Bueno, entonces, acá, fíjense, debe haber, ¿ves? Es como si esta fuera la T. Pero le estamos agregando más elementos. ¿Qué elementos? Una fecha, la documentación de respaldo, por ejemplo, qué sé yo, el 15 de abril, ¿sí? Como fecha, que tenemos una factura duplicada, ¿por qué? Porque fue por prestación de servicios, ¿sí? Y ahora después vemos cómo lo ubicamos, ¿sí? Entonces, básicamente, las cuentas pueden tener estos tipos de diagramas. Incluso podemos hacer un diagrama más en donde el saldo, además, en lugar de poner saldo solamente, podemos tener saldo deudor, saldo acreedor. Dice, ¿hay un plan de cuentas estandarizado o se hace por cada ente? Bueno, ahora te lo contesto, Héctor. Recordame esta pregunta hasta dentro de un ratito, ¿sí? Avísame y te lo contesto. Así llegamos hasta ahí a plan de cuentas, ¿sí? Ahí está, ok. A priori, igual, como para que no te quede con la duda, te digo, es para cada ente, ¿sí? Pero bueno, ahora lo vemos en un ratitito. Vamos hasta acá, entonces. Esto sería, entonces, el diseño de una cuenta. Fíjense, que tiene un título. Vuelvo al anterior, ¿sí? Acá estaría el título de la cuenta. Bien, título. ¿Qué título le vamos a poner a la cuenta? O sea, ¿cómo vamos a llamar concretamente a la cuenta? ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes tienen efectivo, ¿sí? El efectivo que ustedes utilizan en el ente. Ese efectivo, generalmente, en contabilidad le damos el nombre de caja. Pero también podrían llamarlo caja en pesos, o le podrían llamar efectivo directamente, ¿sí? ¿Por qué caja? Y porque generalmente hace hincapié o hace al lugar donde está, ¿sí? Donde está el efectivo, donde está en la caja, ¿sí? Entonces se llama caja.
Y va a incluir el efectivo y todos los cheques que ya estén en condiciones de ser cobrados, ¿sí? Si nosotros prestamos servicios, ¿sí? Tenemos un hotel en la costa y prestamos servicios. Y bueno, ¿cómo le podemos llamar a estas prestaciones de servicios? Y bueno, servicios prestados, por ejemplo, ¿sí? O sea, el título tiene digamos, de alguna manera, contener estas características, es decir, fíjense, que sea comprensible, que sea unívoco, identificable y coherente. Es decir, que no se preste a confusión, ¿está bien? Si yo, por ejemplo, le digo a ustedes simplemente alquileres, alguno de ustedes me puede decir, bueno, Paula, pero alquileres. ¿Alquiler que vos estás alquilando un local o que a vos te están alquilando un local? ¿Sí? Porque fíjense cómo cambia. En uno yo tendría un gasto por el alquiler de todos los meses y por el otro al revés, ¿sí? Tendrá un resultado positivo a consecuencia del alquiler que voy ganando todos los meses. Entonces, si yo no le pongo nada, ahí sí no sería unívoco, por ejemplo, porque se prestaría a confusión. ¿Me siguen con esto? Entonces podríamos tener alquileres perdidos, alquileres ganados para identificar. En cambio, caja o efectivo claramente identifica. O si yo digo sueldos a pagar, solo sueldos a pagar, no queda otra. Alquiler a pagar también es lo que debo. Alquiler a cobrar es el derecho que tengo a cobrar. ¿Se dan cuenta de cómo elegir el nombre o título de una cuenta? A ver, contéstenme esto. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? A ver qué me dicen. Sí. ¿Ah? Bien, ahí está. Ustedes vayan, si no, comentando, ¿está bien? Entonces, eso es lo que hace al título de una cuenta, ¿está? Por eso por eso son estas características las que tiene que seguir, ¿está? Bien, después los datos cualitativos, ¿sí? Bueno, nombre, fecha y la referencia, el comprobante. Ahí no tenemos mucha más historia, ¿está bien? Y después, sí, los cuantitativos, ¿sí? Que es, bueno, ahí sí, la medición que le damos y cómo, porque por ese valor lo vamos a registrar, ¿no es cierto? Ahora, y ya me adelanto un poquitito a la clase que viene. Nosotros estamos hablando solamente de cuentas y por cada uno de estos elementos que les digo, de la igualdad contable, ¿está bien? No es que vamos a registrar directamente en cada elemento como venimos haciendo nosotros en la igualdad, sino que luego los vamos a registrar en libros, ¿está bien? Bien, vamos a registrar en libros. Entonces, quizá, o es lo que va a suceder, cuando nosotros registremos, no vamos a registrar por primera vez en una cuenta, sino que primero va a estar en otro registro y luego lo vamos a pasar a la cuenta. Entonces, quizá alguno de ustedes, si ya tuvo contabilidad, esto que estamos viendo de cuenta sería lo que llamamos libro mayor, ¿sí? Sería lo que llamamos libro mayor. ¿Sí? Un libro mayor, ¿sí? Para cada uno de los elementos de esta igualdad contable. ¿Sí? Así los voy introduciendo un poquito más en todo lo que viene. ¿Está? Ahí me pasé uno. ¿Cómo podemos clasificar las cuentas? Y acá sí, este es un tema importante que sepan la clasificación de cuentas, porque lo vamos a necesitar cuando nosotros veamos, como me preguntaban, el cierre del proceso contable, o sea, la última parte del proceso contable cuando vemos la parte de presentación de la información. ¿Y cómo podemos clasificar entonces? De la siguiente manera. Vamos a clasificar, por ejemplo, según su naturaleza, según su ámbito de contenido de extensión, según las características o comportamiento del SAT. Entonces, según la naturaleza de las cuentas, pueden ser patrimoniales, de resultado, de orden o neutras, ¿sí? También hay otras que llamamos de movimiento, pero son cuentas que nacen y mueren en cada ejercicio y que no vamos a utilizarlas con ustedes, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, la cuenta compras, cada vez que nosotros realizamos compras de insumos, en lugar de decir, no sé, tenemos el hotel en la costa, en vez de decir, no sé, crema, shampoo, mermelada, igual de separarlo, decimos directamente compras, 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 compras. Bueno, al finalizar el ejercicio económico, no nos va a quedar la cuenta compra, sino que tenemos que saber qué elementos son. Entonces, le damos de baja compra contra los elementos. Pero por eso, son cuentas de movimiento que nosotros no vamos a utilizar, ¿sí? Pero existen. Entonces, dentro de las de su naturaleza, patrimoniales, de resultado y de orden o neutro.
que son las que sí podemos utilizar. Dentro de las patrimoniales, ¿qué tenemos? De activo, pasivo, patrimonio neto. ¿Sí? Fíjense que acá dice activo y sus regularizadoras, pasivo y sus regularizadoras. ¿Sí? Después los vamos a ir viendo más adelante, pero sepan que una cuenta regularizadora es, si es de activo, y hoy les dije, bueno, si es de activo, nace del lado izquierdo, al que llamamos debe. Una cuenta regularizadora del activo va a ser aquella que le va a netear el saldo, ¿sí? Entonces será de activo, pero van a ser del lado contrario. ¿Mm? Lo mismo va a pasar con las cuentas de pasivo, pero después lo vemos un poquito más adelante. ¿Está bien? Estas cuentas patrimoniales también suelen llamarse residuales, ¿sí? Porque supongamos la cuenta caja, ¿sí? Cada vez que ingresa dinero va a aumentar, cuando hago pagos va a disminuir, y cuántas transacciones hay en el año. Y un montón, ¿sí? Entonces, ¿por qué residual? Porque su saldo, ¿sí? Lo que queda es justamente los movimientos al debe menos los movimientos al haber. Sale de un residuo. En cambio, las que continúan, que serían las de resultado, en general si tengo servicios prestados, salvo algún ajuste o el asiento de cierre final, voy acumulando, ¿sí? Los servicios que voy prestando. Por eso se dice que son acumulativas las de resultados positivos y resultados negativos, ¿sí? Vuelvo un segundito a las anteriores y fíjense que acá les dice, al final del ejercicio, ¿sí? Sus saldos se trasladan al siguiente. ¿Qué significa? Que si a mí en la caja me quedaron 100.000 pesos al cierre de un ejercicio, el ejercicio siguiente nace con un saldo de 100.000 pesos en las cuentas patrimoniales. En cambio, en las cuentas de resultado, ¿qué pasa? Nacen y mueren en cada ejercicio. ¿Y esto por qué? ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando en las primeras clases de contabilidad y decíamos que digamos que la vida del ente se divide en ejercicios de igual duración en el tiempo, llamados ejercicios económicos? ¿Sí? Bueno, entonces si esos periodos de igual duración en el tiempo en que se divide la vida del ente se llama ejercicio económico. ¿Está bien? ¿Por qué esto? Porque queríamos saber el resultado que existía en cada uno de esos periodos, ¿sí? El resultado de cada uno de esos periodos, ¿sí? Por eso que las cuentas de resultado nacen y mueren en cada ejercicio y le competen a ese periodo económico y no a otro. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos? Y las cuentas, finalmente, profe, ¿puede ser que todo esto lo vimos en la clase pasada? No, en la clase pasada lo que vimos era captación, ¿sí? Captación de datos. Lo que pasa que seguramente por ahí con algún ejemplo, quizá me voy adelantando a esto, pero todo esto, o sea, lo que vimos en la clase pasada eran los comprobantes, ¿sí? Revelación, no clasificación. Bueno, y las cuentas neutras o de orden o informativas son aquellas que se utilizan en general cuando hay, por ejemplo, alguna situación contingente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un hotel en la costa donde prestamos servicios, ¿sí? Y donde quizás nos dan de muestra determinado, no sé, una heladera o, no sé, un dispenser o lo que sea, ¿sí? Pero no es nuestro, lo tenemos que devolver. Entonces, eso que tenemos que registrar en nuestra contabilidad, que lo estamos utilizando pero que no es nuestro, lo usemos con cuentas neutras o de orden. Es más, ¿se acuerdan de la definición de contabilidad que les decía? Y de otras contingencias y de operaciones con terceros, ¿sí? Bueno, estamos abarcando un poquito todo esto. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos? ¿Me siguen con esto? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, las de movimientos de control, esas yo ya se las había dicho. Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, genial. ¿Sí? Ustedes díganme si soy muy reiterativa con esto. Lo que pasa es que por ahí quiero que entiendan bien qué es una cuenta y el manejo. ¿Sí? Pero bueno, eso. Después, otra clasificación era según el ámbito, ¿sí? Contenido o extensión. ¿Y por qué es importante que sepan esto? Porque yo les dije, con las cuentas vamos a presentar la información contable y con las cuentas vamos a registrar la información contable. Entonces, hay algunas cuentas que las vamos a utilizar para registrar, hay otras cuentas que las vamos a utilizar para exponer.
Y las cuentas entonces las podemos clasificar en recompuestas, compuestas, sintéticas y analíticas. Las cuentas recompuestas, que son las que tienen acá, son las que tienen el menor grado de análisis, el menor grado de detalle, ¿sí? O de extensión. Por ejemplo, si yo les digo activo, el total del activo es 1.000.000, el total del pasivo es 200.000. ¿Sí? Le estoy tirando datos, pero no le estoy dando ninguna composición. ¿Sí? Es el menor grado de análisis. Estoy diciendo una totalidad. Listo. ¿Sí? En cambio, cuando vamos haciendo un poquito de apertura, y les digo, bueno, pero en caja y bancos hay tanto, en créditos, es decir, en derechos a cobrar hay tanto, en inversiones hay tanto, ¿sí? Ahí lo que estoy haciendo es, de alguna manera, abrir un poquito la información. Ahí estamos hablando de cuentas compuestas. ¿Mm? Antes de irme de las recompuestas serían entonces activo, pasivo, patrimonio neto, por ejemplo. Pero dentro del activo, pasivo, patrimonio neto, dentro del activo y del pasivo, podemos tener a su vez una clasificación. Y acá presten atención. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar cuando nosotros expongamos. Cuando estamos hablando de activo, puede ser que estemos hablando del dinero que tenemos en caja y bancos, puede ser que estemos hablando de los derechos a cobrar, también puede ser que estemos hablando de los bienes de uso, es decir, los bienes que utiliza el ente para realizar su actividad. Y dentro de estos activos, entonces, hay algunos que ya son efectivos o que se van a convertir en efectivo dentro del próximo ejercicio, y hay otros que no. ¿Por qué? Porque por su naturaleza y porque por su función en el ente no los vamos a convertir en efectivo. Por ejemplo, los bienes de uso. Entonces, hay una clasificación que es en activo corriente y activo no corriente. Activo corriente sería el que ya es efectivo al cierre del ejercicio y aquel que lo será dentro del siguiente ejercicio, es decir, todo lo que se va a convertir en efectivo dentro del siguiente ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, los derechos a cobrar que venzan dentro del próximo ejercicio, por ejemplo, los insumos que sé que voy a utilizar dentro del próximo ejercicio en prestaciones que voy a cobrar. ¿Se entiende? Sería un activo no corriente aquel que al cierre del ejercicio, cuando estoy evaluando, siempre se evalúa al cierre del ejercicio, estimo que no se va a convertir en efectivo dentro de los próximos 12 meses. ¿Por qué? Porque lo voy a seguir teniendo en mi contabilidad. ¿Está bien? Puede tratarse de una inversión a largo plazo, puede tratarse de un bien de uso, puede tratarse de un activo intangible. Y respecto de los pasivos, más que ver con el efectivo, acá tiene que ver con la cancelación, ¿sí? Entonces, será un pasivo corriente aquel que ya lo debo al cierre del ejercicio y aquel que lo voy a tener que cancelar dentro del siguiente ejercicio, ¿sí? Y será pasivo no corriente aquel que no va a ser exigible dentro de esos 12 meses siguientes al cierre, es decir, dentro del próximo ejercicio, sino del otro. Y ustedes me dirán, ¿y esto cómo es? Y bueno, imagínense que al cierre del ejercicio ingresamos en, no sé, en una moratoria impositiva de 24 cuotas. Si al cierre del ejercicio ingresamos en una moratoria en 24 cuotas, 12 cuotas siguientes, ¿sí?, van a vencer en el siguiente ejercicio. Esas serán todas corrientes porque van a ser exigibles. Las 12 cuotas siguientes, hasta completar las 24, es decir, de la 13 a la 24, serán en el próximo ejercicio no corrientes, porque no vencen en el siguiente ejercicio, vencerán en el otro. ¿Y para qué me interesa hacer esto de corriente y no corriente? Porque con un golpe de vista puedo hacer análisis de información. A ver, con un golpe de vista ahora que mucho más de exposición no sabemos, ¿no es cierto?, por ahora. Pero sí cuando veamos análisis, ¿sí? Miren, salvo un segundito de esta filmina, ¿sí? Y les voy a ir a un Excel. A ver, díganme si lo ven. ¿Ven el Excel? Sí, se ve. ¿Se ve? Es como si yo les dijera esto. Miren, tenemos un activo, ¿sí? Acá, activo corriente, la R, ¿sí? Supongamos que acá tenemos un pasivo, bueno,
Acá tenemos un pasivo y acá un pasivo corriente. ¿Está bien? Después acá vamos a tener, ¿sí?, los distintos rubros, no importa, caja y bancos, etcétera, etcétera. Pero supongamos que tenemos acá los totales, ¿sí? Directamente. Imagínense que acá tenemos activo, activo, activo no corriente, ¿sí? Y acá tengo el pasivo no corriente, ¿sí? Imagínense esto un segundito. Entonces supongamos que en el activo corriente tengo 100.000, ¿sí? Vamos a ver si pongo bien. En el no corriente supongamos que tenemos 200.000. En el pasivo corriente supongamos que tenemos 50.000. Y en el no corriente que tenemos otros 50.000 también, ¿sí? La diferencia va a estar acá en el patrimonio neto. ¿Está bien? Si acá tengo 300, acá voy a tener 200. ¿Me cierra hasta ahí? ¿Activo es igual a pasivo patrimonio neto? A ver, preguntas. Sí, aquí dice que hay un micrófono prendido. ¿Hasta ahí me siguen? Con el ejemplo, digo, bueno, tenemos entonces activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente. Con lo que ustedes saben hasta recién de contabilidad, ¿sí? Con esto de corriente y no corriente y demás. Les hago una pregunta. Con este activo corriente, es decir, todo aquel que se va a convertir en efectivo dentro del próximo ejercicio, ¿puede cancelar el ente este pasivo corriente? ¿Lo va a poder cancelar, sí o no? ¿Qué me dicen? A ver, los escucho. No. Puse 500.000, puse un cero de más. No, 50. Ah, acá, perdón, gracias, sí. Bueno, y acá me extralimité. Puse mucho más. Ahí está. A ver, díganme, ¿puedo con este activo cancelar este pasivo? Con lo que ustedes saben de contabilidad. A ver, hasta acá. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Con estos 100.000 puedo cancelar estos 50.000? Esa es la pregunta concreta. Sí, me dice acá Marcos. Sí, me dice Nora. ¿Sí? Sí, me dice Grego. Bien. Claro que los puedo cancelar. Entonces, ¿me preocupa a corto plazo la situación financiera? No, porque mira, todo lo que yo tengo que cobrar y convertir en efectivo lo pago. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, fíjense para qué me sirve, para poder hacer determinados análisis. En cambio, si yo les digo que acá tengo 100.000 y acá tengo 150.000, ¿sí? Y entonces acá cambiamos, acá tengo 100.000. ¿Qué pasa si se da esta situación ahora? ¿Puedo con mi activo corriente, o lo que espero se va a convertir en efectivo, cancelar mi pasivo? Ahí no podés, claro, ahí está. Entonces, ¿por qué es necesario hacer esta distinción? Para poder ver, ¿sí?, en los estados contables, para poder tomar decisiones, ¿sí?, sobre qué es lo que el ente va a tener que hacer, o si tiene que tomar alguna medida respecto de, por ejemplo, poder pagar o no una deuda, ¿sí?, o cómo hacer para pagarlas. ¿Se dan cuenta? Para conocer, exactamente, no les quise decir los términos, pero es para conocer la liquidez, la solvencia, exactamente, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en análisis de estados contables. Entonces, por eso me interesa, ahora sí, vuelvo entonces a las filminas, ¿sí? Para eso me interesa, ¿ven ahora el Power de nuevo? ¿El Power? Para eso me interesa, si se ve, genial. Para eso me interesa que ustedes conozcan lo que es entonces, dentro de lo que son las recompuestas, qué es, ¿sí?, un activo corriente o no corriente. Es más, fíjense, yo les ponía activo, pasivo, corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, ¿sí? Fíjense cómo estamos exponiendo con cuentas recompuestas. Y después recién yo dije, bueno, podemos tener caja y bancos, ahí aparecen las compuestas. Es decir, que cuando vayamos a presentar la información, vamos a dar poca información en el cuerpo de los estados contables. El resto, el detalle, va a estar en notas y anexos. ¿Está bien? ¿Alguna vez ustedes vieron un estado? Creo que esto sí se los había preguntado. ¿Vieron algún estado contable? ¿Tuvieron en mano algún estado contable? Bueno,
Si no es así, vamos a ver si por ahí les podemos subir algún. Bien. Entonces, quédense con lo que es recompuestas, ¿sí? Cada uno de los elementos de esta igualdad. Las compuestas, que van a ser los rubros, caja y bancos, créditos, inversiones, deudas comerciales, deudas financieras. Y después tenemos las sintéticas y analíticas. Las sintéticas y analíticas son cuentas que utilizamos para registrar. Entonces, cuando nosotros registramos, que vayamos a registrar nuestra contabilidad, no vamos a registrar diciendo activo a pasivo, pasivo a activo, ¿sí? No, sino que lo que vamos a hacer es decir, por ejemplo, bueno, caja porque cobré a prestación de servicios, ¿sí? Entonces, le vamos dando nombre a estas cuentas, pero con más grado de detalle. Entonces, ahí serán o sintéticas o analíticas, ¿sí? Analíticas es porque tienen más grado de detalle aún. Entonces, por ejemplo, en vez de utilizar la cuenta clientes por ventas, quizá puedo utilizar la cuenta que diga el nombre de cada uno de los clientes o el nombre de cada uno de los proveedores, o en lugar de caja, puede ser que utilice caja, sucursal tal, 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 ¿sí? Es decir, que lo haga en forma más analítica, ¿sí? Con más grado de detalle. ¿Se entendió esta clasificación, chicos? ¿La entendieron? ¿Vamos hasta acá? A ver qué me responden. Sí, excelente. Muy bien. Genial. Y vamos a la otra, ¿sí? Que es en función del comportamiento de su saldo, que decíamos, bueno, pueden ser acumulativas o residuales, ¿sí? ¿Y cuáles eran las acumulativas? Aquellas cuentas en realidad en las que vamos acumulando, por así decirlo, ¿sí? En un solo lado de la igualdad. Por ejemplo, prestaciones de servicio, cuenta de resultado positivo. Y voy acumulando resultados positivos, positivos, positivos. O sueldo, cuenta de resultado negativo. Voy acumulando los resultados negativos, ¿sí? Por eso generalmente están dados en las de resultado y también en algunas patrimoniales. Supongamos que tengo un aire acondicionado. Y bueno, ¿cuántos aires acondicionados voy a comprar o voy a cambiar durante el año? Es poco probable. Entonces, muchas veces ahí también, en determinadas cuentas de activo, hay algunas que son solo acumulativas. Después, la mayoría de las de activos son residuales porque justamente salen de este residuo, ¿sí? Del saldo entre el debe y el haber. Caja, proveedores, bancos, clientes, ¿sí? Eso significa. ¿Vamos hasta acá? Y acá sí es importante que presten atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es cómo manejamos estas cuentas en la igualdad contable, ¿sí? Primero, las cuentas en la igualdad contable están siempre en signo positivo. ¿Qué significa esto? Vamos un minuto de nuevo al Excel, ¿sí? Vamos acá. Las cuentas, ¿qué las tenemos? Decimos acá, activo, ¿sí? Pasivo, patrimonio neto. ¿Está bien esto? ¿Sí? Si quieren podemos sacar. Pero cada vez que nosotros, por ejemplo, bien, acá veo que me hace así, muy bien. Cada vez que nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, prestamos servicios, ¿sí? Y los cobramos en efectivo, es decir, que tenemos servicios prestados, un resultado positivo, y que ingresan 10.000 pesos en la caja. Entonces tenemos 10.000 en la caja, y como resultado positivo, si quieren, ponemos R- por ahora, o R+, si quieren primero, y R-, ¿sí? Resultado positivo por 10.000. ¿Está bien? Esto es lo que hacíamos nosotros por ahora. Y después, si nosotros, qué sé yo, pagábamos, supongamos que comprábamos elementos de librería, ¿sí? Por 1.000 pesos y los pagábamos en efectivo, decíamos, bueno, menos 1.000 en la caja y un resultado negativo, ¿sí? Acá tenemos 1.000. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Tenemos términos negativos entonces dentro de cada uno de los lados de la igualdad. Y la idea es que contablemente no trabajemos con términos negativos. Acá vamos a tener que recurrir a algo que a ustedes les gusta mucho y son las matemáticas. ¿Cómo se llevan con matemáticas? ¿Ven ahora el Power de nuevo? Sí, ven el Power. ¿Cómo se llevan con matemáticas? Lo único que necesito es que sepan mal, se llevan mal con matemáticas. ¿Quién me dice que se llevan mal con matemáticas? Mazo, buah. Jerónimo, buah. Lo único que necesito que sepan
es que si un término es negativo, ¿sí? ¿Cómo pasa el otro miembro? ¿Cómo pasa? Díganmelo ustedes. Estoy a punto de dejarla otra vez. No, no dejes la materia. Positivo, ahí está. No, no, ¿quién está a punto de dejar la materia? Escúchame una cosa, ¿sí? Hagamos catarsis. Estoy a punto de dejarla otra vez. Wendy, no, no, porque la dejás y es otro año perdido. Y no, y no, y no, y tenés que avanzar. Así que no la dejás nada y le ponemos onda. No, no, chicas, de ninguna manera. No, no la abandonen. Bueno, entonces, lo único que necesito es eso. Que digan, si es negativo, pasa al otro lado, ¿sí? Eso es lo que necesitamos ahora que ustedes sepan para poder entender cómo es la registración en el lado del debe y en el lado del haber, ¿sí? Fíjense, activo está del lado del debe, que llamamos lado izquierdo, pasivo, patrimonio neto, del lado del haber, que es el lado derecho. ¿Está bien? Bien. Siempre en términos positivos decimos. Vamos a otra filmina que es esta y después vuelvo a las anteriores. Fíjense. Si necesitamos todo en términos positivos, fíjense lo siguiente. Bien, vamos a ir primero al Excel y les muestro. Fíjense, y después sí. ¿Ven todos el Excel? ¿Ven el Excel? ¿Sí? Sí. Excelente, ahí está, buenísimo. Si yo les digo que acá aumenta el activo, ¿sí? Acá, y acá disminuyó, y les digo, no puede haber términos negativos. Esta disminución de activo, ¿dónde la tendríamos que haber colocado entonces? ¿De qué lado? A ver, ahí los leo. Del lado del haber. Ahí está, muy bien, Jerónimo, del lado del haber. Entonces, tendría que ir de este lado, pero con el signo positivo. ¿Está bien? Bueno, estoy haciendo lío, ¿sí? Pero con el signo positivo, ¿sí o no? Bueno, ahí los dejé en cero. Le saqué, no solamente le saqué el signo, sino que le saqué el valor. ¿Bien? Ahí está. Perfecto. Y el resultado negativo, para que no me quede acá con negativo, ¿cómo tendría que, o dónde tendría que pasar? Al otro miembro, ¿no es cierto? También, es decir, tendría que ir del lado de el debe. Entonces lo que vamos a hacer es también cambiarlo. ¿Sí? Miren, acá, del lado del debe. Entonces, esos términos que eran negativos, los pasamos positivos, pero invirtiendo, ¿sí? El lado. O sea, el que era negativo en el lado del debe pasó positivo del lado del haber. ¿Por qué necesito que ustedes sepan esto? Por lo siguiente, miren, cuando nosotros, y ahora sí vuelvo a esa filmina que quería que vean del Power, el activo nace en el debe, pero cuando disminuye va a estar en el haber. ¿Lo ven esto? El pasivo nace en el haber, lo mismo que el patrimonio neto, pero cuando disminuyen, se van a anotar del lado del debe. Se van a anotar del lado del debe. Esta es, digamos, la fundamentación para una utilización de las cuentas cuando vamos a registrar. Cuando nosotros registramos en el libro diario, que va a ser la próxima clase, no registramos en cualquier lado, ¿sí? Restando, sumando. No, no. Siempre registramos en términos positivos, ¿sí? Y respetando esto. Esto es muy importante. Si estuviésemos en la clase, les digo, miren, se lo graban, se lo ponen al lado de la cama, se lo ponen como fondo de pantalla, lo hacen como quieran, pero se aprenden esto. Miren, vamos al Excel y se los pongo en el Excel. ¿Qué es lo que quiero? Si acá tenemos debe, en mayúscula, si acá tenemos debe, y si acá tenemos haber, quiero que entiendan que acá nace el activo, ¿sí? Y acá disminuyo. Acá nace el pasivo, y acá, ¿dónde me fui? Y acá disminuye. Acá nace el patrimonio neto, ¿sí? Y acá disminuye. Acá van a nacer los resultados negativos, ¿sí? Resultados negativos, ¿sí? Nace el resultado negativo, ¿sí? ¿Sí? Y acá
nacen los resultados positivos, ¿sí? Cuando tengo que ajustar algún resultado, lo voy a tener que poner del lado inverso. ¿Sí? Esto es fundamental que ustedes se aprendan. ¿De qué lado, o sea, cómo es el movimiento de las cuentas? ¿Se entiende? ¿Me entendieron hasta acá? ¿Sí? El activo nace del lado izquierdo, nace en el debe. ¿Dónde disminuye entonces? En el haber. El pasivo, ¿dónde nace? Nace del lado derecho. Haber. Entonces, ¿dónde disminuye? En el debe. El patrimonio neto, ¿dónde nace? En el lado derecho. Haber. ¿Dónde disminuye? En el debe. ¿Mm? Resultado negativo nace en el debe. Resultado positivo nace en el haber. ¿Sí? Bien, acá me están diciendo que sí. Excelente, entonces. Ahora vuelvo entonces a esta filmina. ¿Están viendo la filmina de nuevo? ¿Sí? Sí. Excelente, buenísimo. Entonces, ahí sí vuelvo a las anteriores que las pasé, ¿sí? Dice, esto hace que cada variación al menos tenga registraciones en 2 cuentas. Es decir, si yo, por ejemplo, compraba artículos de librería, voy a tener una cuenta que va a ser, por ejemplo, caja y otra que será gastos en librería. ¿Sí? 2 cuentas. Si yo prestaba servicios y los cobraba en efectivo, tenía la cuenta caja y tenía prestaciones de servicio. Es decir, por lo menos, entonces en la registración voy a utilizar 2 cuentas. ¿Sí? Ese método significa partida doble. Partida doble. Bueno, no se podían registrar aisladamente positivos, negativos o cualquier elemento, sino de esta manera. ¿Me siguen entonces ahora? ¿Entienden un poquito cómo sería la registración? Acá tenemos la igualdad, ¿sí? Activos igual a pasivos, patrimonio neto, resultado positivo, resultado negativo, que es lo que yo les mostraba en el Excel, ¿sí? Y acá, a ver, ¿qué me dicen? Sí, bien, excelente, ¿sí? Si se los separo en debe y haber, se los separo en debe y haber, acá quedó en negativo, pero esto es positivo. Ah, ya. Perdón. Vamos de nuevo a compartir pantalla. Vamos de nuevo a compartir pantalla. Acá, ¿sí? Acá. Este es positivo. ¿Ah? Vamos a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿O no lo están viendo? ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Sí, excelente. ¿Sí? Debe y haber. Bueno, si yo toco, vuelvo. Debe y haber, debe y haber. ¿Está? Sí, sí, buenísimo. Debe y haber, debe y haber. ¿Vamos hasta acá? Que es lo que yo les mostraba recién en el Excel. Debe haber, debe haber. ¿Vamos? Importante entonces. ¿Qué significa debitar una cuenta? Debitar una cuenta significa que la vamos a registrar o anotar del lado del debe. ¿Qué significa acreditar una cuenta? Que la vamos a registrar o anotar del lado del haber. ¿Qué es el saldo de una cuenta? Es la diferencia que hay en sus movimientos del debe y el haber. ¿Y cómo sé? Si al debe le resto el haber, al haber le resto el debe. Bueno, sumamos el debe, sumamos el haber, ¿sí? Si es una cuenta de activo, las cuentas de activo nacen del lado del debe. Entonces, si nacen del lado del debe, se supone que va a tener mayores movimientos en el debe que en el haber. Es decir, que su saldo será deudor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿puedo tener la caja con saldo acreedor? Es decir, si en la caja tengo 1000 en el debe, ¿puedo tener 1500 en el haber? ¿Pude haber pagado más de lo que tenía en efectivo? Si yo tengo 1000 pesos en la mano, ¿puedo pagar 1500? No. Entonces, en las cuentas de activo, van a tener saldo deudor o a lo sumo quedarán saldadas, ¿sí? Vamos de nuevo, van a tener saldo deudor o a lo sumo quedarán saldadas, es decir, quedarán en cero. Porque si pagué de más es porque le debo a alguien. Tengo un pasivo, no un activo negativo. ¿Está bien? ¿Qué significa saldo deudor? Que los débitos, entonces, son mayores a los créditos. ¿Qué significa saldo acreedor? Que los créditos, ¿sí?, son mayores a los débitos.
¿Qué significa saldar una cuenta? Significa lo que les dije recién, que debe y haber son exactamente iguales. Me queda en cero la cuenta. Me queda en cero. ¿Qué hacemos entonces para registrar? Cuando tenemos que registrar. Registramos primero, ¿sí? En el lado izquierdo, anotamos las cuentas del debe. Luego a la derecha, vamos a registrar las cuentas que vamos a registrar del lado del haber. Miren, para que a ustedes les sea más fácil, vuelvo al Excel, ¿sí? Supongamos, esto es tema de la clase que viene, ¿sí? Pero que tengamos una registración en el libro diario. Entonces yo acá le estoy diciendo debe y haber. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que cuando registremos algo, vamos a arrancar, supongamos, con la cuenta caja del lado del debe. ¿Sí? Como presté servicios, voy a tener prestaciones de servicios y las voy a registrar, como es una prestación de servicio, resultado positivo que nace en el haber, de este lado. Esto le está queriendo decir la filmina. ¿Está bien? Que primero empezamos a registrar del lado del debe y luego del lado del haber. ¿Lo vemos? Voy de nuevo a la filmina. ¿Está? Los aumentos en las cuentas de la izquierda se debitan, es decir, cada vez que aumenta un activo, lo voy a poner del lado del debe. Lo mismo pasa con los resultados positivos, ¿sí? Y los aumentos en las cuentas de la derecha, que es la que sigue, ¿sí? En la derecha, que son del haber, aumentan del lado del haber. Cuando disminuyen, acá lo tienen, se van a registrar del lado del debe. Después dice, en cada operación el total de débitos debe coincidir con el total de créditos. Por ejemplo, si nosotros decíamos que prestábamos un servicio por 10.000 pesos, tendremos cajas por 10.000 y las prestaciones de servicio por 10.000. Es decir, siempre debe haber, nos tiene que dar lo mismo. Un total de débitos tiene que ser igual al total de créditos, ¿sí? Y si nosotros tenemos el saldo de cada una de las cuentas, si sumamos todos los debe, todos los haber, nos tienen que dar lo mismo, y si sumamos todos los saldos deudores y todos los saldos acreedores, también nos tienen que dar lo mismo. Esto cuando ustedes vayan teniendo la práctica, se van a dar cuenta que si lo hacen, les va a dar exactamente lo mismo, porque estamos aplicando algo que se llama igualdad contable. Entonces, partiendo de ese supuesto, y siempre el debe tiene que ser igual al haber, siempre entonces vamos a mantener esa igualdad. Por ejemplo, acá un ejemplo de cómo se registra dentro de cada una de las cuentas. Utilicé la cuenta caja porque nos pareció que es más fácil para que ustedes lo vayan incorporando todo esto. Dice, por ejemplo, el 2 de enero se constituye una sociedad anónima y los accionistas aportan 100.000 pesos en efectivo. Y el 21 de enero se adquieren muebles de oficina en efectivo por 40.000 pesos. Entonces, si vamos a registrar los movimientos de la cuenta caja, ¿sí? Y suponiendo, ahí les digo, que en la cuenta caja solo vamos a registrar aquel dinero en efectivo y los cheques que recibamos de terceros que ya los podemos cobrar, ¿qué es lo que vamos a registrar? Solo la cuenta caja. Vamos a registrar título, cuenta caja, acá tenemos el debe, acá tenemos el haber, y estamos registrando el aporte que habíamos recibido en el ente de 100.000, el 2 de enero, al lado del debe, del lado del debe. Cuando nosotros pagamos por la compra de esos bienes, pagamos 40.000, disminuye la caja, la registramos del lado del haber. Aumentos del lado del debe, disminuciones del lado del haber. Si quisiera saber su saldo, ¿cómo lo saco? Sumo los movimientos al debe, los movimientos al haber, y digo 100.000 menos 40.000, 60.000 es su saldo. ¿Saldo cómo? Deudor. ¿Por qué? Porque es un activo. Los activos nacen en el debe, tienen saldo deudor normalmente. ¿Se entiende esto?
A ver, los escucho. Una pregunta, ¿por algún motivo una cuenta que nace en el debe puede tener saldo acreedor? Si esa cuenta que nace en el debe tiene saldo acreedor, entonces significa que se convirtió en otra cuenta. Por ejemplo, si vos tenés banco, ¿sí? Saldo en el banco de 1.000 pesos, y con el banco acordaste que hasta 1.000 pesos más te pagan, y me diste en un cheque de 1.500, y yo lo voy a cobrar, el banco dice, bueno, mira, 1.500 tiene Marcos, ¿sí? No, tiene solamente 1.000, pero yo le voy a pagar esos 500 más, ¿sí? Entonces, me paga a mí 1.500. 1.000 ya tenías, quedaste en 0, pero ahora quedaste en menos 500. ¿Qué significa? ¿Vos podés quedar en menos 500? No, significa que ahora tenés una deuda con el banco, ¿sí? Ya eso se transformó en un pasivo. ¿Se entiende? Es como que yo diga, voy a comprar algo y tengo 1.000 pesos. Y tengo que pagar 1.500. ¿Puedo pagar 1.500? No, no puedo tener una caja negativa. ¿Qué sucede entonces? Asumí una deuda. Le debo ahora 500 pesos a alguien. ¿Se entiende? ¿Cómo sería una cuenta que nace en el haber? Marcos, entendido, me dice, nada o de nada. Y Carola me dice, ¿cómo sería una cuenta que nace en el haber? Bueno, dale, vamos a el Excel. Supongamos lo siguiente, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿quieren? Ejemplo. Compramos, y hacemos las dos cuentas. Compramos insumos, ¿sí? Por pesos 2.000, ¿sí? En efectivo. ¿Está bien? Entonces, si compramos insumos, no lo vamos a comprar en efectivo, vamos a cambiarlo. Les iba a hacer dos, pero ya que hicimos el otro con efectivo, vamos a hacer a plazo. A plazo, ¿sí? Compramos insumo a plazo, ¿qué significa? Que no los vamos a pagar ahora, ¿está bien? No los vamos a pagar ahora. Si nosotros tenemos que registrar esto, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero mientras tanto en la igualdad, ustedes tenían activo, es igual, ¿sí? A pasivo, más el patrimonio neto, ¿o no? Más, ahí, patrimonio neto, ¿está bien? Entonces, acá, si comprábamos insumos por 2.000, tenemos 2.000 pesos que aumenta el activo. ¿Está bien esto? Pero también tenemos 2.000 pesos que aumenta el pasivo, ¿sí? Si nosotros hacemos estos mayores, ¿sí? Vamos a utilizar, para hacer más fácil, esta letra T, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al mayor por los insumos que estamos comprando, ¿cómo le quieren llamar? A ver, díganme, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo llamamos a esa cuenta? A ver, alguno que se anime y me diga, ¿cómo le podemos llamar? Cualquiera. ¿Nos animan? A ver, ahí sí, un valiente o una valiente. A ver, materiales de oficina, bienes de consumo. Bueno, ahí está. Me quedo con lo de Rodrigo, bienes de consumo. Insumos podría ser materiales de oficina, pero quizá materiales de oficina, si no compras en gran cantidad, Héctor, por ahí podrían ser directamente resultados negativos, ¿sí? Así que vamos a quedarnos con bienes de consumo. Supongamos que le ponemos bienes de consumo, ¿sí? Bien como para que no haya duda que es un activo. Bienes de consumo. Si son bienes de consumo y son activos, ¿sí? Si quieren, vamos a reforzarlo, y es un activo, el activo nace en el... Respuesta. ¿Quién me contesta? Debe. Muy bien, Graciela, Héctor, Nora, excelente. 2.000 pesos al debe. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, excelente, excelente. Y vamos a tener otro mayor, ¿sí? Mira, lo bueno dentro de todo lo malo de dar clases acá, pero miren, copia y pega la profesora. ¿Sí? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿qué nombre le vamos a poner a esta cuenta? ¿Sí? Que va a reflejar lo que yo le debo a esa persona o proveedor que le estoy comprando. A ver, ¿qué nombre le ponemos a esa cuenta? ¿Qué le ponemos? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver. Cuentas por pagar, gastos a proveedores. Bueno, Juanpi, ahí, en vez de gastos a proveedores, sacale el gasto, ¿sí?
Acá la palabra gasto, porque si es gasto podría confundir con un resultado negativo. Deudores por ventas, me dice Rosario. Deudores por ventas se utilizan cuando nosotros nos deben, ¿sí? Deuda a pagar a proveedores, esa sí me gustó también. Proveedores entonces, Juan me dice, bueno, listo también. Entonces nos quedamos con proveedores o deudas con proveedores, ¿sí? Supongamos que sea proveedores. Proveedores, ¿sí? Un pasivo o deudas con proveedores, ¿sí? En este caso es un pasivo y el pasivo nace en él, y ahí los escucho. O los leo. A ver, muy bien, muy bien. Anímense a hablar por el micrófono, vamos chicos. Ah, ya, puse 20, 2000. ¿Ven? Ahí está. ¿Sí? 2000, excelente. Entonces fíjense, ¿ah? Tenemos bienes de consumo y tenemos el proveedor. Ahora les pongo que se paga, ¿sí? La deuda, o vamos a poner, se paga el 50%, así nos queda saldo. El 50%, bueno, de la deuda con el proveedor. ¿Ah? Si tenemos que registrar, ¿sí?, que se paga el 50% de la deuda con el proveedor, por ahora, ¿ustedes qué hacían? Y sale del activo 1000, ¿o no? Baja el pasivo en 1000, ¿sí o no? ¿Hasta ahí no hacían eso? A ver. Sí, muy bien. Pero ahora ya no vamos a hacer eso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer la clase que viene igual, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar de esta manera, ¿sí? Que va, me adelanto y se llama libro diario. ¿Y cómo vamos a registrar? Vamos a decir, bueno, en realidad, si está disminuyendo el efectivo, lo voy a registrar del lado del haber. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, caja va a ir del lado del haber, no del lado del deber. Y proveedores, que nace del lado del haber, como disminuye, lo voy a registrar del lado del deber. Uy. ¿Está bien? Esto es lo que van a empezar a hacer la clase que viene. Entonces, proveedor, vamos acá, de nuevo al mayor, no importa esto, vamos acá al mayor. Si disminuye entonces, ¿dónde lo voy a registrar esos 1000? Del lado del debe, como ustedes recién me dicen. Entonces, 1000 del lado del debe. ¿Ah? Si yo les digo, ¿cuál es el saldo que me está quedando de proveedores? Y bueno, el saldo que me está quedando de proveedores es de ¿cuánto? 2000 al haber menos 1000 al debe, me están quedando 1000, ¿sí? Saldo acreedor. ¿Por qué acreedor? Porque el debe es más grande que el haber, ¿sí? Tiene un saldo, digamos, una sumatoria mayor, muy bien Héctor, saldo acreedor, mayor que la de el debe. ¿Está? Así sería con una cuenta que nace en el haber. Las del debe nacen, las que nacen en el debe, cuando incrementan su valor, se registran de ese lado, ¿sí? El lado del debe, del lado izquierdo, y cuando lo disminuyen del lado del haber. Las que nacen del lado del haber, cuando se generan o se incrementan, se registran del lado derecho, del lado del haber, y cuando disminuyen van al lado izquierdo o lado del debe. ¿Se puede repetir el por qué el saldo acreedor? No escuché bien. Sí, el saldo acreedor, ¿sí? Porque nace en el haber. A ver, las que nacen en el debe, el saldo es deudor, ¿sí? Y las que nacen en el haber, el saldo es acreedor. Las cuentas, ¿sí?, que nacen en el debe tienen un saldo deudor. Las que nacen en el haber se llama saldo acreedor, el saldo normal. ¿Vamos? ¿Vamos hasta acá? Dice, los micrófonos abiertos me torturan mal. Ustedes están con micrófonos abiertos, yo ahora no los estoy escuchando, por eso, Ahí está, gracias. No, no, de nada. Bueno, ¿vamos hasta acá? ¿Vamos hasta acá? ¿Vuelvo? A ver qué me preguntan ahí.
Sí, buenísimo, Héctor. Vamos entonces de nuevo a la pantalla, la filmina, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Mm? Bueno, y ahora sí, le voy a contestar, creo que era Héctor, que me preguntaba del plan de cuentas. Fíjense, ¿sí? Buenísimo. Fíjense que nosotros hasta acá estuvimos hablando de cuentas, ¿sí? Dónde nacen, dónde disminuyen, cómo hacemos con una cuenta que nace del debe, cómo hacemos con una cuenta que nace del haber, ¿sí? Bien. Ahora, ¿hay alguna forma de ordenar las cuentas? ¿Están ordenadas de alguna manera? ¿Sí? Creo que es el de la compu lo que hace ese ruido de cortada de pasta. El ventilador de la compu. Ay, no sé, mi ventilador de acá de esta compu decís, pues yo no lo estaría escuchando. Pero bueno, a ver, Sofía, vos que levantás la mano. Sofía, ¿levantaste la mano? ¿Querés preguntar algo o no? Ah, bueno, perdón. Bueno, ¿ordenamos las cuentas de alguna manera? Y sí, ordenamos la cuenta de alguna manera, ¿sí? No, no pasa nada, Sofía. ¿Y cómo las ordenamos? A través de lo que se llama plan de cuentas, ¿sí? Plan de cuentas. El plan de cuentas, en realidad, debería ser a medida de cada ente, para responderle a lo que hoy Héctor me preguntaba. Si es un ente más grande, evidentemente tendrá muchas más cuentas y quizá lo necesite en forma más analítica porque es otra la información a brindar. Si no es un ente más pequeño, donde por ejemplo tiene una sola cuenta en el banco, una sola caja, entonces quizá tendrá menos cantidad de cuentas o que solamente vende en la ciudad de La Plata, distinto de alguno que quizá venda en las distintas provincias. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que el plan de cuenta refleje básicamente la realidad del ente. Si ustedes quieren conocer un ente, lo mejor es pedir un plan de cuentas, porque ahí saben dónde vende, qué proveedores tiene, en qué impuestos está anotado, ¿sí? Qué clientes tiene, impositivamente qué saldos puede llegar a tener. Entonces, digamos que el plan de cuentas les muestra mucho de la vida del ente. Por eso es importante. Ustedes no van a confeccionar un plan de cuentas, es una realidad. Pero si ustedes el día de mañana van a una empresa, la idea es que ustedes sepan que el plan de cuentas les da mucha información de ese ente y que digamos, si saben leer un plan de cuentas, también van a poder saber leer bien la información que está volcada en, por ejemplo, los informes contables, ¿sí? O saben qué pedir también. Entonces, el plan de cuentas nos sirve tanto para lo que es registración como exposición. ¿Bien? Son las cuentas que vamos a utilizar para registrar y para exponer. ¿Cómo tiene que ser este plan de cuentas? Y bueno, tiene que ser primero ordenado, completo, es decir, no puedo decir, bueno, pongo caja, después, me acuerdo, proveedores, pongo proveedores, prestación de servicio y las voy anotando. No, tiene que tener una lógica, una coherencia, un ordenamiento. Entonces, en general, lo que hacemos es arrancar con las cuentas del activo, luego con los de pasivo, luego patrimonio neto, positivo, resultados negativos. ¿Podría haber arrancado con los resultados? Sí, podría haber arrancado con los resultados. El tema es que, como en general para exponer arrancamos con activo, pasivo, patrimonio, resultados, seguimos la misma metodología también en el plan de cuentas, ¿sí? Y tenemos activo, pasivo, patrimonio neto, resultados. Completo, porque tiene que tener todas las cuentas necesarias que el ente vaya a utilizar. Pero también tiene que cumplir otro requisito, que es el de ser flexible, acá lo tienen, ¿sí? Porque quizá hoy no necesito otra cuenta o no utilizo un solo banco, pero si después abro cuentas en 2 o 3 bancos más, necesito poder insertar esa cuenta en donde corresponda a las cuentas que van en el banco. Entonces no podría decir 1, 2, 3, 4 y numerarlas de esa manera, ¿sí? Obviamente, claro, porque la terminología, ¿sí?, tiene que ser comprensible, ¿no es cierto?, para el ente. Un ejemplo de plan de cuentas sería este, miren. Activo, pues el número 1, en general pueden ser numéricos, alfanuméricos, ¿sí? Lo que pasa que cuando estamos registrando, finalmente lo vamos a hacer a través de software, ¿sí? En donde lo que hacemos es ponemos el código de la cuenta. Entonces siempre es más fácil que sea numérico. Entonces en general le damos el número 1 al activo, 1, activo, activo corriente, por eso fíjense que el 1, 2, bueno, acá no está, sería no corriente.
1, 1, 1, lo más líquido que tiene el ente, hoy cuando hablábamos de corriente y no corriente, caja y bancos, uno de los rubros, y después podemos tener caja y solamente quedarnos con caja, o hacer la apertura, caja en moneda nacional, que yo sucursal tal, o moneda extranjera, etcétera, etcétera. Lo mismo con los bancos. Es decir, vamos codificando las cuentas con alguna lógica. De nuevo, ¿ustedes tienen que armar un plan de cuentas? No, pero sí tienen que saber. Entonces, yo les muestro este plan de cuentas, ya saben que se manejan con más de una caja, que tiene un fondo fijo, después vamos a ver qué es un fondo fijo, que tiene cuentas en tales bancos, ¿sí? Esa es la idea de conocer lo que es un plan de cuentas, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es un manual de cuentas? El manual de cuentas lo que hace es decirnos o mostrarnos para qué se utiliza cada una de las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, recién teníamos la cuenta proveedores. Entonces, un manual de cuenta básicamente nos va a decir, bueno, nombre de la cuenta, proveedores, naturaleza, pasivo. Se va a debitar cada vez que se efectúe un pago a proveedores. Se va a acreditar, pusieron los micrófonos, se va a acreditar cada vez que exista, ahí está, cada vez que exista un aumento, ¿sí?, de la cuenta proveedores, ¿sí? De nuevo, entonces, por si no lo escucharon. Cuando estamos hablando entonces de, por ejemplo, proveedores, yo les decía, se va a debitar cada vez que disminuya, ¿sí?, por el pago, ¿sí?, la deuda con los proveedores. Se va a aumentar cada vez que existan nuevas deudas con proveedores, ¿sí? El saldo normal, ¿cuál va a ser? Acreedor, por ser un pasivo. ¿Qué va a representar el saldo? La deuda que se tenga con el proveedor. Y también podría ser, bueno, ¿qué comprobantes lo respaldan? Y, por ejemplo, pueden respaldar unas facturas, recibos, notas de crédito. No, ustedes no van a tener que confeccionar tampoco manuales de cuenta, pero sí tienen que saber que existen y para qué se utilizan los manuales de cuenta, ¿sí? Y básicamente es para conocer el manejo de cada una de las cuentas. Bueno, básicamente hasta ahí llega la clase, ¿sí?, de lo que es clasificación, ¿sí? Así que bueno, yo ahora a ustedes los escucho por si tienen algunas dudas, consultas, preguntas. A ver, díganme, chicos. Díganme. ¿Dudas? Vamos ahí, a ver. Profe, ya está la fecha del parcial. Ahora, Jerónimo. Jerónimo, sí, lo había dicho hoy tempranito. Ahí voy. Y te digo, en principio, lo que voy a hacer es, entonces, dejar de grabar ya la clase. Así les voy contestando, ¿sí? Detener grabación.